Hola a todos, bienvenidos a Alto Voltaje. Hoy el día de hoy tampoco nos puede estar acompañando Isa, sin embargo les envía un gran saludo. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, yo diría que un invitado de lujo. Bueno, ¿de quién trata? Es verdad, vale, bueno, se trata de nuestro nuevo Cordi. No, mentira, se trata de nuestro queridísimo profe Dani. ¿Cómo te encuentras, profe? ¿Cómo vas? Muchas gracias, Nico. Gracias, Vale, por la invitación. Pues, un poco a la expectativa y nervioso, pero pues qué chévere que estas iniciativas estén dándose ya y que ustedes sean los que propiciaron este espacio. Bueno, profe, estamos pasando de literalmente ser profesor del área de matemáticas, ¿cierto? Cálculo, trigo, física, a ser el nuevo coordinador académico. ¿Cómo se siente pasar de esto durante tantos años ahora a tener este rol? Pues Vale, es algo distinto, pero a la vez es emocionante. Digamos que el gran tiempo que llevo aquí en la institución me ha permitido conocer muchos roles, Ujú. visualizar algunas cosas, algunos temas y estar en este momento ejerciendo una coordinación para mí es, digamos que ese siguiente paso, ese siguiente Ujú. escalón en mi carrera profesional y también en el servicio que doy a la institución. Creo que es un momento especial para mi familia, para mí. Es el momento que Dios nos dio y yo lo estoy disfrutando. Claro, profe, sí, ¿no? Y es lo mejor, hacer siempre todo en manos de él, poner en manos de él y vemos que Dios está haciendo una muy buena obra en ti, en toda tu carrera, así como profesor, como nuevo coordinador. Pero ahora cuéntanos como, ¿qué extrañas de dar clase? ¿Nos extrañas? Bueno, pensé que iba a ser más duro, la verdad, el separarme de la labor docente en cuanto al aula. El aula todos los días, seguir un Sí. horario, física, matemáticas, hacer evaluaciones, calificarlas. Hay una serie de roles en las funciones que desarrolla un profe Ujú. que obviamente extraño, pero que he ido dándole un cierre, ¿sí? Ese cierre ha sido paulatino y quizás ese cierre ha sido progresivo. ¿En cuanto a qué? Pues digamos que sí, ya no tengo esos horarios. Sigo dictando un cálculo avanzado más por petición de los estudiantes de grado 11. Sí, eso me ha permitido no separarme del todo de la docencia y creo que pues Claro. seguiré profe hasta que el Señor lo decida. Pues porque eso soy, en esencia eso Sí, soy. Creo que desde mi nuevo cargo entiendo un poco más a los docentes y puedo guiarles con los años de experiencia, ¿sí? Entonces, ese extrañar siempre estará, pero las nuevas funciones me animan. Entonces, supe darle un cierre, supe dar el siguiente paso y avanzar. Creo que era importante para mi vida. Sí, sí. profe, y eso que tú dices es súper importante de darle un buen cierre. O sea, siento que en cada etapa es súper importante eso. Y bueno, ¿qué tal si nos das alguna anécdota así como chistosa que recuerdes con cariño? O bueno, no sé. Divertida. Como Sí, docente, Ujú, como sí, como docente. uy, como docente. docente, yo creo que bastantes anécdotas. Las risas en el salón, eh, digamos como eh, director de grupo, es donde más me he acercado a los Ujú. estudiantes. Entonces, anécdotas hay muchísimas, ¿sí? Sobre todo en espacios fuera de, entonces Mm. como las Sí, claro. excursiones, las convivencias, ¿sí? Las pilatunas que hacen los muchachos, ¿sí? Entonces digamos que en este momento no les voy a decir una en específico, Ujú. pero a mi mente se vienen demasiadas, ¿sí? Y con los profes, con mi jefe, ¿sí? Entonces es una institución que ha permitido realmente eso, ¿sí? Crecer y gozarse en el aula a partir de las situaciones que todos los días se derivan de una u otra manera, ¿sí? Sí, Esas así anécdotas es. chistosas o esas anécdotas que también nos invitan a profundizar, ¿no? Cuando un estudiante está pasando por un momento difícil, ¿sí? Son momentos que quedan en nuestras mentes y que es chévere mirar atrás y ver cómo hemos progresado. Claro, y no, Sí. de hecho, pues ahorita que eres, estaba siendo el director de curso de grado décimo, pues yo creo que también les dio como duro porque ya le estaban cogiendo cariño, que como que te dijeron cuando les dijiste esa noticia, porque ellos fueron los primeros, ¿cierto? Sí, 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 yo me entero la semana que cerrábamos el segundo bimestre
y teníamos una celebración, pues yo veía que iba a venir esa celebración que coincidió con el Día del Maestro y que todos los grupos estaban celebrándoles a sus Sí, me profes acuerdo. ese día. Y yo el día anterior me enteré que había sido elegido. Ujú. Entonces hablé con mi esposa, con mi niño y les dije, bueno, mañana la celebración y tengo que hablar directamente con los muchachos, quiero que Wow. ellos se enteren por mi boca y entiendan las razones porque nunca les di pues, señas de que estaba siendo Ujú. candidato para el cargo. Fue un momento muy bonito porque décimo ha sido muy especial para mí. Me han tratado como un padre, me dan ese rol y es bonito sentirlo. Es un grupo muy afectuoso, ¿sí? Es un grupo que disciplinadamente reta un poco a los docentes, pero es muy afectivo y logramos Es un, verdad. un feeling importante. Así que pues tenía que ser muy respetuoso con ellos y una vez se hizo la celebración, me dieron unos regalitos, un compartir. Los senté a Sí, todos y les dije, tengo que contarles algo. Ay, no. Y fue un momento esas son las anécdotas que después quedan para uno. claro. Fue un momento en que muchos que no pensé me hablaron, algunos lloraron, eh, entendían la Ujú. situación, les dolía el momento, ¿no? Claro. El Claro. momento. Y yo aún sigo siendo director de ellos. Obviamente al no estar todos los días Claro, como claro. compartiendo les ha afectado. Hoy de sorpresa les tuve un compartir. Ay, Qué Llegué de chévere. sorpresa, ya lo había planeado. Y fue para ellos como, oiga, qué chévere, Claro. ¿sí? Y volvieron a expresarme como esos sentimientos, Ujú. ¿sí? Sé que son cambios, pero pues a la edad de ustedes esos cambios se dan Mm. más rápido, ¿sí? Ya viene la universidad, entonces Sí, eso claro. es importante que ellos lo entiendan. ¿Sí? Sigo siendo el director de ellos, aun cuando no estoy todos los días, Ujú. y sé que ahí en esa constancia, esa presencialidad, pues vamos a ir creciendo. y tú decías algo que, pues, muy importante, y es que, bueno, hablando de las convivencias, de los espacios afuera también que se dan, que puedes compartir con los estudiantes. Bueno, no sé, en general, de tu época como docente, ¿qué te llevas? Wow, a mí me gusta mucho el proceso del colegio, ¿sí? Soy profesor de física y matemáticas y obviamente la exigencia en el área Claro. y los resultados que el colegio ha tenido son importantes, ¿sí? Pero el proceso es integral. Mm. Entonces me Sí, es gusta verdad. cuando recibo un chico en grado noveno, o lo recibía cuando era docente, lo acompaño en ese proceso y veo su cambio después cuando nos cuenta cómo le está yendo en la universidad y que tenemos esos pequeños faros de luz en las universidades para otros, ¿sí? Creo que es lo más importante que hacemos como colegio, ¿sí? Sí, es Una buena verdad. academia, pero una buena integralidad desde lo Ujú. Ujú. espiritual, Sí, desde el eso es verdad. servicio, ¿sí? Mm. Vamos que notarán que no he hablado mucho del Señor, pero lo vivimos más para que otros se acerquen Ujú. a los muchachos y les pregunten, oye, ¿quién eres? ¿De qué colegio saliste? ¿Por qué eres diferente? Ujú. ¿Sí? Ujú. Porque Claro, disfrutas, pero no haces esto, no haces aquello que todo el mundo hace en la universidad. A mí me claro. parece eso chéverísimo Sí, y es, digamos, como el plus de nuestro colegio, Sí, eso ser la luz y es la sal. verdad. Ajá. Sí, sí, marcar la diferencia. marcar la Eso, diferencia. Ujú. exacto, no solo venir al colegio a estudiar, sino a venir con un propósito. Y yo creo que el propósito también ustedes lo ayudan como a impulsar, sí, como a seguir buscando a Dios, a seguir llevando esa luz, siendo esa sal en el mundo. Entonces, me parece muy chévere. Sí, Y bueno, profe. hay un término, disculpa, México, que Ujú. es la cosmovisión. Sí, somos un colegio cristiano. Sí, Ujú. obviamente hay unos principios y hay una filosofía cristiana. Ujú. Hay una cátedra de educación cristiana y hay unos devocionales. Ujú. Pero más allá de eso normal que hay una vida cristiana. Es verdad. Y eso es lo que queremos que las familias quizás que de pronto nos estén escuchando y quieran de pronto buscar un espacio para sus hijos, donde pues hoy el potencial académico prime también es este, ¿sí? El Mm. vivir esa cosmovisión cristiana. Sí, Sí. así es. Y bueno, ya que nos estás contando como un poquito de esos roles del colegio, pues ya cómo pasaste a ser coordinador, cuáles son esos nuevos roles que, pues que te acogen, que vas a empezar a hacer, ese nuevo como trabajo que llega. Cuéntanos un poco de Bueno, eso. para muchos fue un poco difícil que el empalme se hiciera en mitad de año. Ujú. Muchos quizás de pronto entiendan que es mejor al comienzo del año, ¿sí? Yo lo veo de otro punto de vista. Recibir el cargo en este momento ha sido un reto,
Obviamente hubo un empalme, pero los retos son interesantes en este momento porque entro a hacer una revisión de documentos curriculares, planes de área, empiezo a entablar relación con los grupos de profes, cómo funcionan, ¿sí? Empiezo a entender un poco las dinámicas, los tiempos de los docentes, ¿sí? Y empiezo a estandarizar algunos procesos, documentos, ¿sí? Y eso me lleva ahora a pensar en la formación del docente. Claro, ¿Sí? totalmente. Es un sueño también personal, ¿sí? Y digamos, parte de lo que yo me formo hoy en día, no tanto pensando solamente en los jóvenes, sino quiénes forman a esos jóvenes, Ujú. ¿sí? Y creo que tenemos profes de todas las edades, ¿sí? Y tenemos un equipo maravilloso, pero pues necesitamos estar siendo constantemente formados. Claro, Entonces, un aspecto importante en el cargo es la formación docente, la actualización docente en todo sentido, en lo didáctico, en lo pedagógico. Tenemos profes que son profes de amor y no por título. Entonces, evidentemente son profesionales en otras áreas, pero que aman, ¿sí? Estar en el aula. Entonces necesitan un poquito de ayuda en esos espacios pedagógicos y didácticos, ¿sí? En los recursos, en la tecnología que se usa, ¿sí? claro. Entonces, esas actualizaciones son parte de mis funciones y de mi labor actual. En este momento estoy enfocado mucho en el docente. Ok, Atiendo obviamente estudiantes y padres de familia, pero sí me gustaría no estar atendiendo siempre solo el problema, sino prever que eso no suceda a través, obviamente, de la labor que hacemos nosotros como profes. claro. Bueno, y retomando un poquito lo que tú decías de que tal vez para ti fue mejor ingresar, pues ya este año como tal, pues como literalmente a mitad de año. El enfoque tal vez del colegio cada año cambia, ¿cierto? Para ti fue como improvisado, o sea, no, no tan improvisado, sino fue duro el llegar ahí como, o sea, ahí ya un enfoque y obviamente tal vez te tienes que acoplar a ese enfoque, o cómo fue eso. Yo respetar obviamente la línea de trabajo con la que vienen Ujú. las áreas, Sí. los estudiantes también, ¿sí? Pero también debo ir pensando a futuro, ¿sí? Entonces para mí es muy valioso este tiempo porque son más o menos 6 meses en el que estamos proyectando desde la coordinación el próximo año, ¿sí? Claro. Ok. Entonces estamos haciendo una revisión de los planes de área, ¿sí? Un ejemplo en el área de español, que ya se ha ejecutado gran parte del programa y el Día del Idioma, ya estamos pensando en el 2026, Ah, ¿sí? El área de inglés, que tiene una programación a final de año, la organizamos un poco mejor, pero también estamos proyectando tener plan lector en inglés, ¿sí? Suave. El área de matemáticas se está metiendo en plan lector. Estamos haciendo una especie de experimento este semestre para el Día de las Matemáticas, en el que algunos estudiantes, algunos docentes, algunos padres de familia y exalumnos escriban para una revista, ¿sí? Que pues pensar eso en matemáticas no es tan común, ¿sí? Entonces estamos proyectando hacia el próximo año, ¿sí? En el área de capacitación, como les decía ahorita, de docente, también las nuevas tecnologías, la IA generativa y todo lo que son los recursos, es importante que así el profesor de pronto le tenga un poco de miedo o se niegue. Como docentes tenemos que estar a la vanguardia de lo que los estudiantes están usando. ¿Por qué? Claro. Porque en su momento la calculadora lo fue, ¿sí? Fue un momento traumático para la humanidad, pero en este momento es la IA generativa y otras más que van a salir, ¿sí? Entonces creo que los docentes tenemos que estar actualizándonos como los médicos. Todo el tiempo haciendo especializaciones, diplomados, cursos. Y creo que eso también lo estamos proyectando para el presente, pero también para el próximo año, ¿sí? Y eso es lo importante de este periodo de empalme. claro, profe, y tú estás hablando un poquito como de, pues, lo que se quiere lograr, ¿cierto? Y bueno, que lo están haciendo proyecto para el otro año. ¿Qué expectativas también tienes como al corto y a largo plazo en tu Ah, rol? al corto plazo es la estandarización de documentos curriculares, como les dije al comienzo, y algunos procesos que se deben dar, ¿sí? A mediano plazo, pues la capacitación de docentes. Esto se puede hacer desde nosotros mismos. Hay varios docentes con maestrías, ¿sí? Tenemos a través de la fundación contactos, a través de entidades como Colombia Aprendiendo, Olimpiadas, ¿sí? Exalumnos que ya están en posiciones importantes y creo que nosotros podemos hacer una pequeña escuela de formación con docentes
que nos pueden aportar, ¿sí? Entonces, eso a mediano plazo es como hablamos a este taller de padres, que tengamos una escuela continua de avance en asuntos de educación, ¿sí? Con los profesores. Entonces, eso es como a mediano plazo. Y dejar un legado a largo, no sé el Señor hasta cuándo disponga que yo esté en el cargo, ¿sí? Y es poder dejar las cosas tan bien organizadas que puedan trabajar solitas, que el proyecto Liceo del Encuentro siga creciendo, ¿sí? No dependiendo exclusivamente de unas cuantas personas, sino de un trabajo que se ha hecho desde abajo. ¿Sí? Claro. Reconocer que el colegio, a través de estos más de 30 años, ¿sí? Cada persona ha venido a aportar un granito y que podamos obviamente seguir construyendo. Claro, ¿no? Y eso es chévere porque no, el colegio no se queda como estancado ahí con las metodologías de antes, sino empieza a renovar y a renovar y pues eso es la función del colegio, es un trabajo como un equipo, no solo del profe, sino también del estudiante, no solo del estudiante, sino también de, no sé, del rector, del coordinador, como lo estás haciendo, de la administración. Entonces me parece muy chévere y retrocediendo un poquito a lo que dijo Vale, que de esa llevar esa nueva metodología, bueno, no nueva, sino seguir con esa nueva metodología, pues, ¿cuál han sido esos retos que te ha tocado como asumir, ver? El reto es precisamente lo que decías hace un rato, es el trabajo en equipo. Ok. Tengo estudiantes que dicen, se me dificulta trabajar en grupo. Y yo les devuelvo a veces la pregunta diciéndoles, ¿cómo crees también en la vida profesional que se va a dar eso? También se hace difícil, Claro. ¿sí? Y mi posición es, a veces es más fácil orientar al estudiante a que trabaje en grupo que al docente que ya viene con algunas costumbres, que de pronto es líder de su área. Es un poco más difícil, ¿sí? Yo estoy haciendo esos equipos, ya habían unos equipos establecidos. Aquí en el colegio hay un equipo establecido de inglés, matemáticas, lenguaje, ¿sí? Y hay otras que están muy cerca, como el área sociales, tiempo libre, que tiene que ver con cultura, deporte, que estamos Ok, chévere. reorganizándolo, ¿sí? A veces hay actividades en las que ustedes ven a un solo docente como al frente cuando realmente es un equipo el que debe estar trabajando en sincronía de eso, ¿sí? Lograr esas negociaciones entre docentes no es fácil, ¿sí? Pero pues la idea es que lo vayamos dando, ¿sí? Las coordinaciones también deben estar trabajando, en este caso, digamos, en el área de coordinación académica con psicología, ¿sí? Psicología es indispensable para el trabajo. Y de la mano de psicología, pues está capellanía, ¿sí? Y de la mano de todo lo que estoy viendo ahorita en el área académica, pues está el área disciplinaria. Entonces el trabajo en equipo, las coordinaciones, la Claro. orientación, pues es fundamental. Y pues en la cabeza de don Mariano, pues obviamente estamos obviamente respaldados. Profe, y ahorita que estás hablando justamente de los profes, del trabajo en equipo, ¿cómo crees que han recibido los profes pues tu nuevo rol, tu nuevo cargo? Yo creo que ha sido algo de reflexión para algunos, fue de alegría para otros. No me he fijado mucho en eso, ¿sí? Me decían algunos, hay mucha expectativa. Como que hoy viene, ¿sí? Como el estudiante que le van a presentar su profe nuevo y entonces venga a ver qué va a pasar, Sí. Claro. ¿sí? ¿Cómo va a venir? ¿Sí? Pero pues, yo espero que los profes lo entiendan desde pues tanto tiempo que estuve yo también en el lugar de ellos. Entonces, pues la idea es servir, ¿sí? No quiero imponer ninguna cosa, me gusta mucho el diálogo, sentarme con ellos, negociar, hablar, entender, ¿sí? El carácter de cada uno es distinto, ¿sí? Y Sí, pues ¿verdad? poder lograr y entender que nosotros tenemos una misión como equipo. ¿Sí? Sí, Y así es es. para eso que vamos, ¿sí? El Señor nos puso en un lugar para servir y si lo hacemos en equipo y bajo la guía de Él, pues mejor. Sí. Si hacemos esfuerzos individuales, pues muy difícil realmente alcanzar algo. Sí, profe, Sí, ¿y como qué metas y sueños tienes para el colegio? Ya desde tu cargo en futuro. Algo que siempre he hablado con los jefes o en este caso también con la fundación es la oportunidad que se dé el colegio para no crecer en infraestructura solamente que la necesitamos o en estudiantes, ¿sí? Pues no es necesario, yo diría, que fuera tantos estudiantes, ¿sí? Pero sí en una proyección
de podernos asociar con otras instituciones, ¿sí? A veces siento que el liceo está un poco solo en el espacio de los colegios cristianos. Hay agremiaciones como BED, ¿sí? Que en algún momento pertenecimos y pues yo entiendo por qué el colegio no siguió en esa organización. Pero uno ve el modelo un coli y se protegen mucho cuando toman una decisión todos, ¿sí? Entonces, incluso hasta en la parte deportiva, artística y pedagógica tienen sus propios eventos, ¿sí? Eso me gustaría para el liceo, ¿sí? Tener una proyección en la que podamos medirnos con otros, lo que llamaríamos pares, Claro. ¿sí? Poder intercambiar, no sé, un colegio como el Chalón, como el Camino Académico, ¿sí? Y otros más. Se me olvida uno importante del que nos han estado también llegando estudiantes y poderles compartir cómo nosotros a través de la palabra hacemos currículum, ¿sí? Y cómo ellos también pueden contribuir a nosotros y cómo en algún momento podría darse un intercambio, un foro, algo que pudiéramos hacer los colegios cristianos. Creo que en eso estamos muy solos, ¿sí? Sí. Pero también tenemos el potencial de poder invitar, ¿sí? Claro. No solamente a intercolegiados de micro o voleibol, ¿sí? Sino a otros tipos de espacios en el que debate, ¿sí? La puesta en común de ideas, ¿sí? Sea parte de nuestro deleite académico. Esa es como la Sí, proyección. sí, súper genial porque pues ya sería una enseñanza con más propósito aún, con más, sí, como con más fundamento, con más, y sí, o sea, más chévere para darnos a conocer, Para darnos a conocer. no solo en Bogotá, sino también al resto de Colombia y así me gusta, me gusta. Y bueno, profe, cuéntanos cómo es tu día, como coordinador, ya no como profe, sino como coordinador, ¿qué haces? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mi día a día se ha tornado muy ocupado. Como les dije, inicié mirando el empalme, documentos curriculares y en eso siempre se me llevó harto tiempo. Me gusta mucho la digitalización y entonces logré ya digitalizar muchas cosas. Todo el proceso de admisión, estamos en la digitalización de todos los planes de área. Obviamente las nuevas tecnologías nos invitan a tener todo en nube, para poder trabajar en equipo, para poder compartir los documentos, ¿sí? Entonces eso se me ha llevado un buen tiempo y eso fue un horario en una primera etapa. La segunda etapa ha sido invitar a padres de familia para escuchar pues cómo es el estado de sus hijos. Yo les hablo desde lo académico, ellos me hablan desde lo convivencial emocional, entonces tengo que redirigir y pues en este momento tengo más o menos 4 o 5 reuniones diarias, ¿sí? Con padres de familia, la mayoría solicitadas por mí y algunas pues obviamente solicitadas por ellos. Ese es el día a día. Tengo algunos espacios cortos de descanso y uno en la semana para dictar cálculo avanzado en 11, pues que es como mi refresco en la semana, volver al aula, ¿no? Claro. Y fue una petición que hice importante y es, no quiero abandonar esa parte y que estoy como cumpliendo ese sueño de dictar cálculo 1 con un grupito de estudiantes, ¿sí? Entonces, mi día a día ha sido eso. Tengo un respaldo importante de Luzmer y la SECRE, es fundamental, me ha sabido entender y ayudado en todo, ¿sí? Entonces, es una mano ahí siempre permanente, ¿sí? Eso ha sido, digamos, como mi día a día. ¿Sí? Obvio, ya fuera del colegio me ha quedado un poquito más de espacio para mis cosas de formación, pero a veces sí llevo el liceo en la mente y tengo que hacer algo en la casa para traer acá. Claro. Profe, yo te preguntaré que cómo planeas mantener esa cercanía con los estudiantes, pero pues con base en lo que tú nos decías, de que dictas la clase desde cálculo avanzado 11, de también las reuniones que tienes con padres estudiantes. Mi pregunta sería más bien, ¿cómo ha sido esa diferencia de contacto con los estudiantes? La diferencia es radical porque inicialmente con décimo, obviamente como director de grupo hablo de todo, pero con grados como noveno y 11 hablábamos de matemáticas, física, ¿sí? Ahorita me encuentro en una situación que con todos puedo hablar de todo, ¿sí? Que puedo citar a un estudiante y decirle, mira, esto es lo que va pasando, y él puede abrir su corazón a veces, me pasa igual con los papás, y contarme cómo son sus
expectativas y cuáles son sus miedos, ¿sí? Y poderlo orientar un poco. Ya he tenido varios. No he citado yo algunos, sino que han sido los mismos estudiantes los que me han pedido sesión para hablar de sus problemas, ¿sí? Algunos de décimo, algunos de noveno, ¿sí? Y uno que otro de otros grados que me están ya conociendo. Pues porque evidentemente me Claro. conocían noveno, 10 y 11, pero Claro, de ahí para abajo me han visto. Claro, Sí, claro. entonces, claro, se están acercando y me están viendo como una persona que les puede entrar a apoyar. Chévere. Y bueno, ya hablando de que ellos abren pues sus corazones a contarte cómo es, pues sus problemas, de todo, pues, ¿qué mensaje les darías a esos estudiantes que tienen como un ejemplo? Pues este que dices, esa palabra me la han dicho mucho últimamente y es una responsabilidad alta, ¿sí? Ser ejemplo para adolescentes, para niños, es algo que me reta, ¿sí? Mm, Y me reta como persona, pues porque nunca lo quise hacer así, ¿sí? ujú. Pero gracias a Dios ha sido ese como el mensaje que he recibido, ¿sí? Un papá me decía que día, ya entiendo por qué mi hijo habla de ti. Y no es por las matemáticas, no es por la física. Y eso me gustó, o sea, Claro, es que era como un claro. referente y un apoyo para el padre, ¿sí? Pues yo esperaría que ese ejemplo se siguiera viendo Ujú. y pues porque pues, a mí me gusta trabajar y eso es algo que quiero que las también entiendan los chicos. A veces les hablo del orden, ¿sí? Pero cuando yo vinculo lo que el Señor ha hecho en mi vida, les digo, no es lo que yo quise, sino lo que el propósito que Dios tuvo para mi vida, he entendido por qué me llevó por el camino de la Mm, docencia y no ese sueño que tuve de, más o menos a la de claro. ustedes de ingeniería, ¿sí? Que después yo fui entendiendo porque el Señor me fue Ujú. llevando por el espacio de la formación y la educación. Claro. Y bueno, tú Mm, mencionabas algo muy importante, es que a veces uno piensa una cosa que uno debería hacer X o Y cosa, pero a veces Dios es el que te encamina por donde Él quiere tenerte. Entonces ahí, cómo Dios juega ese papel en tu vida, personal, laboral, ¿cómo es eso? Demasiado. Yo llegué a este colegio por una casualidad, ¿sí? Ujú, Y pues para mí fue impactante porque pues para mí las iglesias cristianas todas son como ujú. la misma, ¿sí? Yo veía que todas eran el mismo tipo. Pero bueno, ok, vamos a estar Ujú. aquí un tiempo, una temporadita y luego pues, nos iremos. Y el Señor empezó a hacer un trabajo en mí ujú, que yo no Wow. entendía, ¿sí? Porque pues mi misión en ese momento era la física, las Ujú. matemáticas, la educación universitaria, hacer las maestras que se pudiera y hasta un doctorado si era Mm, necesario, ¿sí? Entonces llegué como con eso acá, ¿sí? ujú. Pero empiezo a entender que detrás de todo esto hay otras cosas que el Señor empezó a acercarme, no precisamente a la iglesia a la que pertenece el liceo, sino a la vida cristiana. ¿Sí? Claro. Entonces aquí conozco a mi esposa, como para resumirles, conozco de la palabra, ¿sí? Y empieza el Señor a inquietarme a buscar un espacio en Claro. mí para Él, ¿sí? Y después yo busco un espacio para mí y mi familia en una iglesia. Entonces asistimos con mi esposa y mi hijo a la primera iglesia presbiteriana. ujú. Encontramos refugio allá, porque Ujú. allá somos normales en cuanto a que no somos el profe, no somos el Ujú. coordinador, Sí, Claro. sí, entonces encontramos como tranquilidad en que nos vean como miembros más, claro. servimos, Ujú. participamos y vivimos la palabra, ¿sí? Eso es uno. Dos, aquí entendí cuál fue el propósito que el Señor tuvo para que fuera la docencia, Ujú. con la disculpa de la física y las matemáticas y no la ingeniería, Pero Dios lo ¿sí? utilizó para mí. Claro. Siento que lo utilizó para bien. Y el cargo que estoy actualmente desempeñando, pues fue también producto de la oportunidad que el Señor puso en mí. Cuando yo me entero, le digo a mi esposita, mira, qué interesante, ¿sí? Y dice, deberías postularte. Y yo, no. Dice, no, yo creo que sí. Y entonces ya la vi con una cara más seria. Entonces dije, Ujú. bueno, hablemoslo Claro. y dejemos que el Señor sea el que dirija el proceso. Ujú, ¿Sí? sí. Claro. Y eso fue, vamos, como, o ha sido la forma en que el Señor me ha sorprendido. Claro, ¿no? Y es impresionante que Dios trabaja en todo, o sea, no sé, conociste tu propósito, conociste, no sé, más de Dios, a tu esposa, de hecho, no solo en una iglesia, sino también en un colegio que no esperabas que fuera así, sino tenías como tu enfoque, bueno, ingeniero, 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 pero no, Dios tiene un plan perfecto y lo hemos visto en ti, en tu familia y
no solo en ti, sino también en el colegio en sí. Quiero agregar algo. El Señor me ha permitido vivir la ingeniería a través de mis exalumnos. Wow. Sí, y eso, o sea, es como si fueran mis hijos. Wow. Y cada vez que sé que alguno está en alguna facultad, se está comenzando, otros que están terminando y otros que ya están ejerciendo, pues yo digo, qué bonito, sí, que ese sueño lo estoy viendo en esos hijos adoptivos que el Señor me dio, que son mis exalumnos. Entonces, eso me parece maravilloso. ¿No? Y que ser maestro es dejar una huella, es lo que Sí, literalmente total. tú has hecho, es dejar huella en exalumnos y alumnos, y eso a mí me parece impresionante. Ujú. O sea, realmente como Dios ha usado tu vida es increíble. Y pues Décimo, obviamente te extraña, pero nosotros también te extrañamos un Claro. montón. Claro. Pues como el profe, pues obviamente ya, bueno, ya teníamos mucha cercanía, muchas clases Ujú. y todos juntos. Pero bueno, gracias, profe, por este espacio que tú nos diste, el tiempo que nos sacaste. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Sí, gracias, Vale. profe. Gracias, Nico. Yo quisiera mandar un mensaje, de pronto si hay familias cercanas que no conozcan mucho de nosotros, el Liceo del Encuentro pues tiene sus puertas abiertas, Ujú. ¿sí? Somos una institución que busca obviamente una formación integral. Somos fuertes académicamente, pero también vivimos la palabra del Señor. Entonces, para hacer esa invitación, las familias, si se quieren acercar, preguntar quiénes somos. Sí, eso es Ujú. algo chévere que les va a pasar a ustedes pronto, ¿no? Y es lo que yo les dije, nuestros estudiantes son luz. Y Ujú. cuando alguien en la universidad, la que sea que ustedes lleguen, les pregunten, oye, pero ¿por qué eres diferente? Y te pregunten, ¿de qué colegio vienes? No se extrañen que les pregunten, Mm. ¿cuál ¿Cuál es? colegio? Sí, ¿Dónde total. queda? ¿Dónde Total. Pero pues eso es lo bonito. Sí, Muchas bueno. gracias por la invitación, muchachos. No, gracias, profe. Sí, gracias, profe. Bueno, y hasta acá el programa de hoy. Recuerden, esto fue Alto Voltaje. Chao.